En esta ocasión quiero presentarles un breve tutorial muy básico sobre el uso de una hoja de cálculo como es Microsoft Excel. El motivo de este tutorial viene por la solicitud de algunos de ustedes que cuando quieren implementar algunas de las actividades o algunas de las técnicas que he explicado en vídeos anteriores, pues se encuentran con la dificultad de no saber programar o de no tener un entorno donde pueden implementarlo adecuadamente. Ese es el motivo por el cual me he decidido a grabar un corto tutorial sobre Excel. Con las habilidades o con las funciones que veamos hoy, que puede partir de un conocimiento cero, es decir, no sé ni lo que es una hoja de cálculo, voy a intentar llegar a determinadas funciones que puedan ser avanzadas, es decir, que puedan aplicarse en tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones. El tutorial va orientado, como digo, a un inicio desde el principio, en el cual pues veremos una introducción, que es una hoja de cálculo, una pequeña introducción al operador dólar, que nos permite referenciar determinadas celdas como fijas. Les hablaré también de los formatos, de funciones generales y cómo buscar las funciones dentro de Excel, dependiendo de lo que queramos implementar y lo que queramos buscar. Algo sobre la función contar, que nos permite contar celdas cuando tenemos un gran número de celdas. Cómo trabajar con gráficos y cómo insertar rápidamente un gráfico. El condicional sí como elemento básico de la programación, en el cual pues nos va a permitir comparar celdas y hacer algún tipo de operaciones. Y los números aleatorios. Quiero decirles que este tutorial lo voy a grabar con una edición atrasada de Excel, atrasada en el sentido que es antigua, pero no importa, puesto que en ediciones posteriores ustedes encontrarán en tanto la versión 2007, 2010, incluso la 2017, existen las mismas funciones, con una representación diferente, a lo mejor con una localización diferente, pero las van a encontrar y pueden utilizarlas perfectamente. Hablo de Excel pues como herramienta de Microsoft muy extendida, pero lo mismo puedo hablar de OpenCalc, por ejemplo, o de otras hojas de cálculo las cuales van a tener funciones similares y pueden ustedes buscarlas y pueden trabajar con ellas perfectamente. Si todo esto ya lo conocían, no pierdan un segundo más con este vídeo. Tienen que buscar otro vídeo para completar su información. Pero si hay algo que les gustaría repasar, les invito a que sigan viendo entonces este vídeo. Bien, también quería proponerles el método de trabajo. Entonces yo considero que para sacarle el máximo partido a este vídeo, lo que pueden hacer es en su pantalla intentar dividirla. Dividirla de forma que en una área tengan ustedes abierta Excel o la hoja de cálculo y en la otra parte tengan ustedes el vídeo funcionando. Cuando el vídeo está dividido por esos capítulos que les he expresado en el contenido, entonces podrán ir viendo que va progresando, lo detienen e intenten reproducir el ejercicio en la parte izquierda, en la cual tienen ustedes su hoja de cálculo y pueden desarrollar el mismo ejercicio y comprobar cómo son las funciones a la vez que van deteniendo el vídeo. Estos vídeos están relacionados y le van a permitir a ustedes el poder trabajar con herramientas de simulación o hacer ejercicios de simulación. También van a poder trabajar en temas de regresión y correlación lineal o como y árboles de decisión. Vamos allá con el vídeo y espero que les guste el tutorial. Una hoja de cálculo no es más que una hoja en blanco que está dividida por celdas. Las celdas se referencian por la letra que indica la columna y por el número de la fila. Por ejemplo, donde pone base estaríamos en la celda B3. En las celdas podemos escribir literales, como ven aquí en la parte superior, o bien podemos escribir números y hacer operaciones con ella. Imaginemos que queremos calcular el 21% de la cantidad 100, luego esta celda será igual a la celda anterior, la cual lo multiplico
por 21 y lo divido por 100, esa cantidad. Luego me dice que el 21% de 100 es 100. Podría en esta celda sumar las dos cantidades y le puedo decir que esta celda será igual a esta celda que señalo más esta otra celda. Será 121. Puedo hacer operaciones sencillas, como por ejemplo vamos a hacer la tabla de multiplicar del número 8, en la cual pues la repetimos 3 y 3, 6 y 4, 10 veces. La vamos a multiplicar por los números marcando las dos celdas y arrastrando hacia abajo. Nos salen hasta, nos va haciendo los números consecutivos y decimos que esta celda será igual a esta celda multiplicada por el contenido de la celda B7. Si en la parte inferior derecha marco esta celda y arrastro hacia abajo, lo que estoy haciendo es extender por referencia la fórmula, es decir, que la fórmula que he aplicado a la celda C7 se va a aplicar también a la celda C8, pero claro, ya no son los valores de 8 por 1, sería 8 por 2. Y en la celda C9 se va a aplicar el valor de la celda B9 por la A9 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, en la parte superior estamos viendo que es la A7 por la B7, la A8 por la B8, la A9 por la B9, la A10 por la B10 y así sucesivamente. Es posible que lo que hemos hecho anteriormente no queramos hacerlo, no queramos arrastrar por referencia esa fórmula a lo largo de todas estas celdas y queramos que se calculen exclusivamente para un valor determinado. Vamos a hacerlo erróneamente para que vean ustedes la diferencia. Imaginen que queremos calcular el IVA correspondiente, que puede ser del 10, del 21, del valor que queramos, ¿no? El valor que sea oficial, pues queremos calcularlo sobre determinadas cantidades, ¿no? Bueno, pues el IVA correspondiente a esa cantidad sería igual a la celda B6 multiplicado por el valor de la celda E2. 21, cuestión que ya sabíamos. Si ahora yo arrastrase erróneamente hacia abajo todas estas celdas, nos daría 0. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es extender el valor de la fórmula por referencia, es decir, está haciendo la multiplicación de E7 por B7. Si marco la fórmula me dice qué celda se está multiplicando. Y evidentemente es erróneo porque está marcando una celda que está en blanco. Está extendiendo esta columna hacia abajo cuando está haciendo esta operación. Bien, pues vamos a arreglarlo. Para eso utilizamos el operador dólar. Cuando yo quiero referirme a una celda determinada fija para toda la operación, lo que hago es colocar el operador dólar delante de la E y delante del 2. De manera que fijo la operación justo en la cual le voy a decir que de esta fórmula E2, es decir, esta celda, la E2, la va a mantener fija para toda la operación que estoy extendiendo a lo largo de esta columna. Si se dan cuenta, ya está calculando ahora el IVA correctamente para cada uno de ellos. B6 en el caso de la primera, en el caso de la segunda sería B7 por E2, B8 por E2, B9 por E2. Luego el operador dólar nos permite fijar una fórmula ya referenciada a una celda fija. Vamos a ver que puedo trabajar con formatos dentro de Excel. Es sencillo, imaginemos en un ejemplo que yo tengo pues las notas de unos alumnos y esas notas de estos alumnos pues quiero remarcarlas, quiero saber de ellas cuáles son aquellos que han aprobado, que han suspendido con un formato específico y también quiero pues utilizar formatos que no sean solo de número o de texto. Por ejemplo, podemos calcular, imaginemos
Inicialmente vamos a marcar los formatos condicionales, entonces por ejemplo le vamos a decir que en esta columna queremos que nos resalte en verde aquellos que tengan una matrícula de honor que es mayor de un 8,6, por ejemplo, o mayor de un 8,5, y que nos resalte aquellos que están suspensos que tengan la nota por debajo del 5. Entonces lo que vamos a hacer es darle formato a estas celdas, un formato que llamamos formato condicional. Entonces le decimos que esa celda, si el valor de la celda se encuentra es, en este caso vamos a decir que sea mayor que 8,5, el formato que vamos a establecer pues es un formato en negrita con un color verde, y además le agregamos otra condición: si el valor de la celda es menor que el valor 5, el formato que queremos es que esté en negrita y que el color sea en rojo. Si se dan cuenta, ahora ya han salido en diferentes colores aquellos que tienen opción pues a una matrícula de honor porque tiene una nota mayor de 8,5, y aquellos que están suspensos. Imagínese pues que aquellos que tienen una nota mayor del 8,5 pues se les va a conceder una beca supongamos que es pues de 2.500 euros, y a este, por ser familia numerosa, pues de 2.650,23. Bien, resulta que el 23 se lo ha comido, pues lo que vamos a hacer es darle un formato numérico a estas celdas. Le vamos a decir que queremos un formato de número que tenga como posición decimal por lo menos 2 y que para que quede más bonito pues tenga el separador de miles. Bien, pero además es que esta beca se va a conceder en euros, entonces es bueno que no solo vamos a marcarlo inicialmente para que vean el formato de número, pero a lo mejor queremos también que aparezca el formato correspondiente a la moneda. Entonces marcamos el símbolo euro, aceptamos y ahora ya lo tenemos en euros. Podemos también utilizar el formato fecha, de manera que, pues por ejemplo, a partir del 1 del 18, pues vamos a darle justo el formato de fecha, pues tenga esa beca, ¿no? Bueno, y este también, pues lo que se conceda también, pues el 1 del 2018. Bien, como ven, los formatos de fecha, según los vaya entrando, van apareciendo diferentes. Y este también, pues el 1 del 2018. Puedo cambiarlos y decir que el formato de celda de la fecha correspondiente, pues que lo quiero o bien en un formato específico, pues como hemos puesto aquí, los quiero ya pues que aparezca la fecha correspondiente, ¿no? Con el explícito el año y aparezca también el mes. Pues ahí tenemos 1 de enero del 18. Puedo copiar el formato, puedo copiar nuevamente el formato y que tenga pues el formato de fecha en la cual yo quiero expresar las fechas, los números y esos formatos de tipo condicional. Excel nos permite trabajar con funciones, con todo tipo de funciones. No es necesario que estemos programando en un lenguaje adecuado, no es necesario que nos vayamos a trabajar con un entorno de programación específico de ingeniería. Podemos utilizar a nuestro nivel la hoja de cálculo Excel aplicando las funciones que necesitemos. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, tenemos una serie de medidas de las temperaturas en ciudades de España y una serie de medidas de temperaturas en las ciudades en Francia, ¿no? Como ejemplo, y yo quisiera calcular en esta celda, o concretamente en esta, la media de las ciudades españolas, pues lo único que tengo que decirle a este es que en esta celda me guarde la media de todos estos datos que tengo aquí de las ciudades españolas.
Me voy a este botón, que es el de insertar función. Esta función la va a insertar donde yo he marcado la celda. Si la marco aquí, pues irá ahí después de apretar la función. Si la marco aquí, pues voy y inserta la función ahí. ¿Y qué función quiero? Pues exactamente la función promedio. Yo puedo usar, ver el listado de funciones, si las quiero, de fecha y hora, matemáticas, estadística, de texto, de lógicas, de información, de ingeniería, ¿vale? Lo puedo ver y buscar en este listado, o bien, pues una que ya he usado recientemente, la promedio. En la parte inferior veo la descripción de la función, devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos que vayamos a pasarle, ¿no? Bueno, pues aceptamos y automáticamente me va a aparecer pues el cuadro que me dice, ¿usted quiere calcular el promedio de qué? ¿De qué rango? Bueno, pues yo le marco el rango y le digo que lo quiero para esas celdas, que me dé la media de esas celdas. Y automáticamente ya me calcula que la temperatura media es de 13,1 grados en esas ciudades. Que yo quisiera calcular entonces la de Francia, me coloco en la celda donde quiero ver esa temperatura media, le digo que también quiero que me calcule la función promedio y una vez que me dice de qué celdas o de qué rango quiere usted que calcule la función, pues marco las celdas y una vez que ya las he marcado, aceptar y automáticamente me calcula cuál es la función promedio. Hay infinidad de funciones, como digo, funciones que podemos buscar de tipo financiero, de amortizaciones, etcétera, de tipo matemático, de cálculo de senos, cosenos, trigonométricos, lo que queramos, podemos buscar esas funciones que son más usuales dentro de Excel. Una función muy necesaria, especialmente cuando tenemos gran cantidad de datos, es la función de contar. Entonces, si yo quiero contar celdas, pues podría utilizar la función contar o la función contar sí. Imaginemos que yo quisiera introducir, aquí es sencillo contarlos, pero en un ejemplo largo en el que tuviera muchísimas celdas y no voy a contarlas a mano, que me contase pues el total de alumnos de una determinada clase, ¿no? Y las notas que he colocado. Pues lo único que tengo que hacer es colocarme en la celda que quiero que haga la suma. Me voy pues a la función contar y le digo que cuente. Igual que antes me dice en qué rango quiere que cuente, quiero que cuente este rango y acepto. Y me cuenta el número total de alumnos, me dice que el número de alumnos son 10. Quiero que vean en la función contar, bueno, vamos a hacerlo también ahora para la función contar sí, ¿no? Entonces, quiero, por ejemplo, en la función contar específicamente algunas celdas que tengan algo que yo estoy buscando. Y en este caso voy a buscar los aprobados, es decir, voy a contar cuántos aprobados hay. Para contar cuántos aprobados hay, pues me coloco en la celda, busco la función, en este caso voy a utilizar la de contar sí. En el caso anterior está utilizando contar y cuenta el número de celdas que contienen números, es decir, las que no están en blanco, y contar sí lo que hace es cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición que yo le diga. Entonces le digo, en esa celda va a ser contar sí, y le dice, ¿qué rango quiere? Pues quiero que me utilice este rango. ¿Y cuál es el criterio? Pues quiero que me cuente aquellos cuya nota sea en los aprobados pues sea mayor de 4,9. O sea, todos aquellos que estén en el 5 pues los va a contar. Son 7 y queremos que ahora nos cuente los suspensos. Me voy a la celda inferior, le digo marcamos, contar sí. ¿En qué rango? Pues el rango de las notas. ¿Y cuál es el criterio? Pues aquella nota que sea menor que 5 me la tiene que contar. Bien, pues tendríamos 3 suspensos y 7 aprobados.
Es decir, esta función nos vale para contar con una determinada condición en un rango de celdas. Una opción muy práctica en Excel y que nos permite el poder visualizar determinadas funciones es la inserción de gráficos. Concretamente lo más usual, hay muchos tipos de gráficos, lo más usual es que intentemos representar dos variables con una determinada función. Bueno, pues vamos a insertar, por ejemplo, para este rango de valores vamos a insertar un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico queremos? Vamos a escoger el gráfico de dispersión para que podamos ver los puntos y vemos que el subtipo de gráfico que queremos pues es el de dispersión. Le damos a siguiente, ya nos representa más o menos cómo van a ir los datos. Le damos a siguiente y nos dice si queremos, vamos al primero, los títulos, pues no queremos que nos ponga estatura. En el eje de valores X queremos poner la edad en años. En las IES vamos a poner la altura en metros. Si le damos a la leyenda, decimos que no nos muestre ninguna leyenda para que no aparezca la palabra estatura que él ha cogido por defecto. Le damos a siguiente, en esta que nos lo inserte como un objeto dentro de la hoja y ya tendríamos nuestro gráfico de manera automática. Si queremos ahora aproximarle una función a esta nube de puntos, lo único que tengo que hacer es colocarme encima de uno de los puntos, hacer clic y marcarlo, y en el menú de contexto escoger agregar línea de tendencia. Como es del tipo altura, estatura, que va, edad, estatura, que va limitándose, pues entiendo que se va a aproximar a una función algorítmica y le digo que me represente la función. Bien, pues aquí tendríamos la función representada. Vamos a darle algunas características importantes de esa función. Marco la función, hago clic sobre la función, le doy al menú de contexto, es decir, el botón que tenga de contexto, el botón derecho, y le doy a formato de línea de tendencia. Bien, vamos a cambiarle y le vamos a dar pues un grosor mayor, le vamos a cambiar el color, por ejemplo, y en opciones voy a escoger que me presente la ecuación en el gráfico. Esto es muy útil desde el punto de vista de luego poder utilizar yo la ecuación para poder hacer extrapolaciones o para hacer cálculo de tendencias en algún tipo de problema que necesite ver cuál va a ser pues un dato posterior de los que no tengo ahora mismo representados en pantalla. Bien, pues como ven es bastante útil y muy fácil el poder hacer gráficos con Excel. Una función que aunque no seamos programadores es bastante práctica y la vamos a utilizar mucho en el campo de la simulación, la vamos a utilizar mucho en el campo de la programación simple, es la opción condicional, el condicional sí, ¿no? Imaginemos que en el mismo ejemplo que hemos estado viendo antes, pues a los alumnos que tienen una nota de matrícula de honor, en la cual se les va a conceder beca, además le queremos dar pues un viaje fin de curso, ¿no? Y aquellos que no están, pues que sigan las actividades escolares, actividades deportivas, etcétera, mientras los premiados van a hacer el viaje fin de curso. Entonces, la condición desde el punto de vista del lenguaje natural es si la nota es mayor de 8,5, entonces el viaje fin de curso, y en caso de contrario pues serán actividades escolares. ¿Esto cómo se expresa en Excel? Pues se expresa de una manera muy sencilla. Si paréntesis A, punto y coma, entonces B, punto y coma, entonces C. Esta es la condición sí, que la puedo expresar para este problema concreto. Si la nota es mayor de 8,5, entonces vas a poner viaje fin de curso, y en caso contrario vas a poner actividades escolares, ¿no? Bien, pues vamos a proceder a hacer esto.
en la parte en donde voy a escoger la actividad en la primera celda, pues digo que esto es igual así. ¿Dónde está la nota? Pues en la columna nota. Pues ahí es donde tengo la celda donde contiene la nota de este alumno. Si la nota es mayor de 8,5, 8,5, entonces, pues digo viaje fin de curso. En caso contrario, actividades escolares. Cierro, porque es cerrar la función. Concretamente, pues este señor que tiene un 5, actividades escolares. Para el resto, lo único que tendría que hacer, como hemos visto al principio en la introducción, pues es arrastrar la función y para cada uno de ellos me está diciendo lo que voy a hacer, o viaje fin de curso o actividad escolar, ¿no? Pues concretamente estos tres, los que tienen la matrícula de honor, pues van con actividad escolar. Bueno, esto lo hemos hecho con un texto, el condicional. Podríamos hacerlo con cualquier operación. Si nota es esto, entonces beca será de tanto. En caso contrario, beca no habrá, o lo que fuera. Entonces es muy útil este tipo de función cuando estemos medio programando hojas de cálculo. Sin especial dificultad, no es necesario ser un gran programador, sino simplemente ver esta estructura de tipo condicional y aplicarla según las necesidades del problema. Otra función importante que está dentro del catálogo de funciones y que es bueno tenerla en mente y no tener que buscarla y utilizarla es la generación de números aleatorios. Excel nos permite generar con una función muy sencilla pues números aleatorios, especialmente cuando estamos trabajando en problemas de simulación. El problema que presento ahora es que quisiera generar un número aleatorio entre 1 y 100. Lo puedo hacer entre 1 y 3, entre 1 y 8, entre 5 y 25, entre los números que yo quiera. La función a expresar es la función aleatorio entre. Aleatorio punto entre, puede estar en mayúscula o en minúscula, no importa a la hora de escribirlo en la función. Aleatorio punto entre, sin espacio, paréntesis, los dos extremos donde quiero que se generen esos números aleatorios, entre 1 y 100. Pues vamos a hacer que nos genere justo en la celda número 2, en la A2, pues esta sería igual a la función aleatorio punto entre 1, punto y coma, y 100. Cierro paréntesis. Y él automáticamente me genera el número. Es importante a la hora de utilizar este tipo de funciones, porque hay veces que cuando generamos el número aleatorio, pues nos aparece error. Y error es porque no tenemos activado en herramientas, complementos, la función de herramientas para análisis. Si no lo tuviéramos activado, nos aparecía un error. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar a la hora de generar números aleatorios, que en herramientas, complementos, herramientas para análisis está activado. Aceptamos y ahora ya generamos números aleatorios, pues hasta ahí abajo. Si yo, fíjense ustedes que si genero un número aleatorio más, van a cambiar todos los números aleatorios que tengo calculados. ¿Se dan cuenta? Ha cambiado todos. Es más, si yo pulso con la tecla F9, me recalculan todos los números aleatorios. ¿Por qué? Esto es porque internamente Excel tiene una función que lo que pretende es que dentro del rango donde estamos trabajando, los números que se generan tengan una distribución equiprobable. Esto quiere decir que, imagínense que tenemos pocos números, borramos todos estos, vuelve a calcular, pues entre 1 y 100 él intenta, aunque solamente tiene 4 números, que sean equiprobables, que no les hayan aparecido 3 unos seguidos, o que no se hayan aparecido el 12, el 14, todos dentro de la misma
del mismo núcleo de la misma zona, ¿no? Por eso va generando números aleatorios intentando que vengan de una distribución equiprobable. Esto nos reduce mucho. Luego, cuando entramos en procedimientos de simulación y concretamente para ajustar con el procedimiento Monte Carlo, el número de repeticiones que tengamos que hacer en el experimento. Habrá que aumentar el número de repeticiones, pero gracias a esta función de Excel, el número de repeticiones va a ser más adecuado, más pequeño. Pues nada más, espero que les haya servido esta pequeña introducción y ya les digo que como base para utilizar Excel y como base para poder hacer operaciones básicas con Excel que nos permitan acometer problemas de regresión y correlación, problemas de gráficos para representación dentro de un grupo de datos o de experimentos o problemas de simulación, les será bastante útil. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo tutorial.